Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde siempre traemos las noticias más jugosas y los chismes más candentes del mundo del espectáculo. Hoy tenemos un tema que sinceramente ha dado mucho de qué hablar. Estamos hablando de Kerem Bürsin, ese galán turco que nos robó el corazón, y su supuesta confesión de celos hacia Hande Erçel, su expareja y compañera de pantalla en la exitosísima serie Sen Kalkam. Esto sí que ha desatado una auténtica polémica y nosotros vamos a desgranarla para ustedes. Antes de sumergirnos de lleno en esta historia que tiene a todos en vilo, quiero recordarles que si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle al botón de suscribirse. Así se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras actualizaciones y serán los primeros en enterarse de todo lo que pasa en el universo de las celebridades. Y si les gusta lo que ven, no olviden activar la campanita para recibir notificaciones. Ahora sí, prepárense porque esto se pone interesante. La noticia que ha incendiado las redes sociales y los foros de fans proviene de unas declaraciones que se le atribuyen a Kerem Bürsin, donde supuestamente confiesa haber sentido celos de Hande Erçel. Es importante recalcar que hasta el momento, estas declaraciones no han sido confirmadas oficialmente por Kerem ni por Hande, pero han circulado con una fuerza tremenda, alimentadas por rumores y por la propia dinámica de la relación que mantuvieron, tanto en la ficción como en la vida real. Y es que, seamos sinceros, la química entre ellos era innegable. Para poner un poco de contexto, Kerem y Hande se convirtieron en una de las parejas más queridas del público turco e internacional gracias a su participación en Sen Kalkam. Sus personajes Serkan y Eda vivieron un romance apasionado en pantalla que traspasó la ficción y se convirtió en una relación sentimental real. Durante varios meses, fueron la pareja del momento, sus seguidores los aclamaban y cada aparición pública generaba un revuelo mediático impresionante. Las fotos juntos, las dedicatorias en redes sociales, todo era analizado con lupa. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo del entretenimiento, las relaciones de las celebridades a menudo tienen altibajos, y la de Kerem y Hande no fue la excepción. A finales de 2022, se confirmó la ruptura de la pareja. Las razones exactas nunca se hicieron públicas de forma detallada, lo que, por supuesto, dio pie a innumerables especulaciones. Algunos hablaban de incompatibilidades, otros de la presión mediática, y otros más incluso de terceros. Ahora, y es aquí donde entra la polémica que nos ocupa, han surgido estas supuestas confesiones de Kerem. Según varios portales de noticias turcos y cuentas de fans dedicadas a la pareja, Kerem habría admitido en una entrevista o conversación privada que sí experimentó celos hacia Hande. ¿Y quién no lo haría, verdad? Especialmente si se trata de una mujer tan talentosa y admirada como Hande Erçel. ¿Pero qué tipo de celos? Aquí es donde se abre la veda de las interpretaciones. Algunos sugieren que se refería a celos profesionales, quizás al ver el éxito que Hande seguía cosechando independientemente de él, o al surgimiento de rumores sobre posibles nuevas parejas o proyectos con otros actores. Otros, sin embargo, apuntan a celos más personales, relacionados con la atención que Hande pudiera recibir de otros hombres, o con la forma en que su relación pública era constantemente analizada y comentada. Lo que sí es cierto es que la noticia ha resonado con fuerza en sus seguidores, dividiendo a la opinión pública. Por un lado, hay quienes ven en estas supuestas declaraciones una señal de humanidad, una muestra de que, a pesar de ser figuras públicas, Kerem es un ser humano con emociones, y los celos son una emoción natural. Para muchos de sus fans, esto solo reafirma la intensidad de sus sentimientos en su momento y les hace ver que la relación, aunque terminara, tuvo una base emocional fuerte. Por otro lado, están aquellos que consideran que estas declaraciones son innecesarias y podrían reabrir viejas heridas, tanto para Kerem como para Hande. Algunos opinan que es mejor dejar el pasado atrás y que este tipo de comentarios solo sirven para avivar el fuego de las polémicas y las especulaciones, algo que a menudo perjudica a los artistas. También hay quienes interpretan estos celos como una señal de inseguridad, lo cual, para algunos, podría restarle puntos al actor. Y luego está la gran pregunta, ¿son ciertas estas declaraciones? Como dije al principio, la falta de confirmación oficial es crucial. En el mundo de la fama, las noticias y los rumores se propagan a la velocidad de la luz, y no siempre son veraces. Es posible que estas declaraciones hayan sido sacadas de contexto, malinterpretadas o incluso inventadas. Los fans más acérrimos de Kerem y Hande suelen estar muy pendientes de cualquier información y a veces, la desesperación por tener noticias de sus ídolos puede llevar a dar por ciertas cosas que no lo son.
De hecho, hemos visto en el pasado cómo rumores similares han circulado sobre otras parejas de famosos y, al final, resultan ser solo eso, rumores. Sin embargo, la magnitud de la fama de Kerem y Hande y el cariño que les profesa su público hacen que cualquier cosa que se diga sobre ellos sea amplificada y debatida. Analicemos un poco la naturaleza de los celos en las relaciones de celebridades. Es un tema complejo. Por un lado, estas figuras públicas están constantemente expuestas a la atención, y es natural que surjan inseguridades o comparaciones. Cuando uno está en una relación con alguien tan popular y admirado como Hande Erçel, es probable que se generen situaciones en las que uno pueda sentirse amenazado o menospreciado, ya sea de forma justificada o no. Si pensamos en el contexto de Sen Kalkapm, la pareja protagonizó una historia de amor tan intensa que el público se identificaba plenamente con ellos. Verlos luego en la vida real alimentaba esa fantasía. Cuando la relación terminó, muchos seguidores se sintieron decepcionados y buscaron explicaciones. Si Kerem confiesa celos, podría ser interpretado como una validación de la intensidad de sus sentimientos y de lo difícil que fue la ruptura para él, al ver a Hande, por ejemplo, seguir adelante en su carrera con éxito, o hipotéticamente, con nuevas relaciones. Ahora es importante también considerar la perspectiva de Hande Erçel. Ella, hasta donde sabemos, se ha mantenido en gran medida discreta sobre su vida personal tras la ruptura. Es una profesional dedicada a su carrera y siempre ha demostrado una gran madurez en sus apariciones públicas. Si estas declaraciones de Kerem son ciertas, ¿cómo las percibe ella? ¿Le molesta? ¿Le da igual? Son preguntas que lamentablemente solo ellas dos podrían responder. La polémica que se ha desatado también refleja la pasión de los fans. Los seguidores de Kerem y Hande, a menudo conocidos como Kerem Hande o Sered, son un grupo muy activo y comprometido. Para ellos, la historia de amor de sus ídolos es casi tan importante como sus carreras. Por lo tanto, cualquier noticia que se relacione con esa etapa de sus vidas genera una reacción inmediata y a menudo muy emotiva. ¿Podríamos estar ante una estrategia mediática? En el mundo del espectáculo, a veces se utilizan este tipo de filtraciones o confesiones para mantener a la audiencia interesada, para generar conversación y, en última instancia, para mantener a los artistas en el foco de atención. Si bien no podemos afirmar que sea el caso aquí, es una posibilidad que siempre está presente cuando se trata de celebridades. Lo que sí queda claro es que Kerem Bürsin y Hande Erçel siguen siendo dos de las figuras más importantes del panorama del entretenimiento en Turquía y más allá. Su impacto en las redes sociales, en la industria de la televisión y en el corazón de millones de fans es indiscutible. Cada uno de sus movimientos, cada palabra que se les atribuye, genera un eco considerable. Si estas declaraciones son verdaderas, podríamos interpretarlas de varias maneras. Podrían ser un signo de vulnerabilidad por parte de Kerem, algo que muchos admirarían. O podrían ser un intento de explicar lo que sucedió en la relación, desde su perspectiva. O quizás, como mencionamos, solo es parte del torbellino mediático que rodea a las celebridades. Personalmente y sin pretender ser un experto en relaciones ajenas, creo que los celos son una emoción humana, y es posible que en una relación tan intensa y mediática como la que tuvieron Kerem y Hande, se hayan presentado momentos de duda o inseguridad. Lo importante es cómo se gestionan esas emociones y cómo se sigue adelante. La forma en que se ha ventilado esta noticia también es reveladora. Hemos visto titulares sensacionalistas, debates encendidos en Twitter y comentarios apasionados en Instagram. Las redes sociales se han convertido en un campo de batalla donde los fans defienden a sus ídolos y especulan sobre sus vidas privadas. Para concluir esta intensa discusión, quiero recordarles que independientemente de la veracidad exacta de estas supuestas confesiones de celos de Kerem Bürsin hacia Hande Erçel, lo que sí es innegable es el impacto que ambos han tenido y siguen teniendo. La historia de amor de Serkan y Eda, y la relación real entre Kerem y Hande, cautivaron a una audiencia global. Hemos analizado los posibles significados detrás de estas declaraciones, las diferentes interpretaciones que han surgido, y el papel de los fans y los medios en la propagación de esta polémica. Si bien es tentador querer saber todos los detalles íntimos de la vida de nuestras celebridades favoritas, es fundamental recordar que, en última instancia, son personas con sus propias experiencias y que la verdad a menudo se encuentra en un punto intermedio entre los rumores y las declaraciones oficiales. Por ahora, lo que queda es esperar si Kerem Bürsin o Hande Erçel deciden pronunciarse al respecto. Aunque, dada su naturaleza discreta, es posible que prefieran mantener el silencio.
Lo que sí sabemos es que ambos continúan con sus exitosas carreras, y eso es lo más importante para sus seguidores, verlos brillar en sus proyectos individuales. Quiero agradecerles enormemente por acompañarnos en este análisis tan detallado y, esperamos, informativo. Su interés en estas historias nos impulsa a seguir investigando y trayéndoles el contenido que tanto disfrutan. Ahora, me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que las declaraciones de Kerem son genuinas? ¿Qué piensan sobre los celos en las relaciones de pareja, especialmente cuando son figuras públicas? Déjenme todos sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus reflexiones y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y quieren que sigamos trayéndoles este tipo de contenidos, por favor, no olviden darle a ese botón de me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, especialmente con aquellos que también son fans de Kerem Bürsin y Hande Erçel, para que ellos también puedan enterarse de todo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras en el mundo del espectáculo. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y, por qué no, más polémicas. Hasta la próxima, queridos espectadores. Cuídense mucho.